Un saludo a todos, mi nombre es Cristi Lewis y junto con mi compañero José Machado presentaremos el tema número 1 que trata sobre el mercado del gas natural. Como podemos observar en la diapositiva, el esquema a seguir es el presentado, comenzando por el punto de generalidades del gas natural. Se sabe de que los compuestos químicos poseen ciertas características que los definen y que les son propias. Entonces, el gas natural es un recurso no renovable formado por una mezcla de hidrocarburos cuya mayor composición es el metano, cerca de un 80%, etano, propano, butano y también contiene algunas impurezas tales como vapor de agua, compuestos sulfurados, dióxido de carbono, nitrógeno y trazas de hidrocarburos más pesados. Esta composición varía de acuerdo al yacimiento de donde es extraído. El gas natural que se recibe de los yacimientos se caracteriza por ser un gas amargo, hidratado y húmedo. Amargo por los componentes ácidos que contiene, hidratado por la presencia de agua y húmedo por la presencia de hidrocarburos líquidos. Por esto es que el gas natural, antes de ser comercializado, debe ser debidamente tratado. En su estado original es insípido, incoloro e inodoro, es decir, no tiene sabor, color ni olor y por ello se le agrega un compuesto conocido como mercaptano que permite que las personas con un sentido normal del olfato detecten su presencia. Pasamos al punto de las reservas, pero antes de eso especifiquemos que las reservas se clasifican en probadas, probables y posibles. Las reservas probadas son aquellas que tienen una certeza prácticamente absoluta de que sí está el yacimiento, es cerca de un 90% de probabilidad de que realmente está bajo tierra. Las probables son más inciertas y se asocian a los campos productores y a las zonas más alejadas de ellos, del campo productor. Y las reservas posibles, que son las más dudosas y con cuyos cálculos son muy esperanzados de que realmente esté, pero no se tiene una certeza realmente creíble. A diferencia del petróleo, el cual el 60% de las reservas mundiales están localizadas en un 1% de la superficie terrestre, el gas natural está más uniformemente distribuido. Esto quiere decir que se plantea una geopolítica diferente a la del petróleo, debido a que, a excepción de Rusia, la participación de los demás países es comparable y también a la diversidad de fuentes de suministro localizadas en distintas regiones del planeta. Los 5 países que encabezan la lista con las mayores reservas son Rusia, Irán, Qatar, Turkmenistán y Estados Unidos, ocupando casi el 50% de las reservas mundiales totales. De acuerdo a informes publicados, Venezuela ocupa el 7º país del mundo con las mayores reservas de gas. Las reservas de gas natural en América Latina representan el 5% de las reservas mundiales, las cuales se localizan principalmente en Venezuela, Argentina, México, Trinidad y Tobago y Bolivia. De acuerdo a informes de PDVSA, el país cuenta con 225 billones de pies cúbicos de reserva de gas, las cuales representan las segundas más abundantes de América después de Estados Unidos. Y de acuerdo con esta cifra, el país posee una proyección de 116 años. Cabe destacar que solo el 19% de las reservas probadas se encuentra desarrolladas. Por su parte, el 47% de dichas reservas se encuentran en la zona oriental, el 18% en la zona occidental, el 16% se encuentran costa afuera y el 18.5% se encuentran en la faja del Orinoco. Un dato importante para destacar es que el 90% de las reservas probadas de gas natural corresponden a gas asociado al petróleo y solo el 10% al gas no asociado, de acuerdo con PDVSA. Pasamos al punto del mercado del gas natural en Venezuela y tenemos que la importancia del gas natural como recursos energéticos radica principalmente en el bajo impacto ambiental que tiene en el uso en su uso como combustible en comparación con otros carburantes y en que se trata de un recurso muy importante como materia prima para el sector industrial, así como de un producto final de gran utilidad para los sectores doméstico y comercial, y por estos motivos
y además de la gran abundancia de yacimientos y el bajo precio del producto, el valor de este hidrocarburo gaseoso ha aumentado significativamente a lo largo de las últimas décadas y además cuenta con un mercado internacional en continua expansión. Venezuela se encuentra en una posición privilegiada, dado que es el octavo país del mundo y el primero en América Latina en lo que a reservas probadas de gas natural se refiere, y estas reservas permiten a nuestro país abastecer con amplitud al mercado doméstico y contar con excedentes para la exportación. Continuaremos con el punto de características de la demanda. Un rasgo del mercado del gas en Venezuela es que el consumo de este hidrocarburo viene en constante incremento y se espera que siga incrementándose gracias a la política de gasificar al país, promoviendo el uso del gas natural en los procesos industriales, y se tiene que la demanda del gas natural en Venezuela se encuentra altamente concentrada. El sector petrolero consume un tercio del total destinado al gas, principalmente a la recuperación del crudo en los yacimientos, y en una menor medida como combustible, quedando cierto porcentaje para la transformación de líquidos del gas natural y distribuyendo el resto en las demás actividades de la industria petrolera que utilizan el gas como insumo. El consumo en los demás sectores de la economía también presenta una alta concentración, puesto que la industria eléctrica, la petroquímica y la siderúrgica tienen un peso superior al 70% del consumo total, donde además la participación de empresas estatales es predominante. La característica de la oferta de este producto es de grandes dimensiones y se espera que en los próximos años su importancia aumente según se vaya desarrollando el potencial con el que cuenta. Si la evolución de las reservas probadas sigue el comportamiento de las reservas del petróleo tal y como ha sucedido hasta ahora, cabe esperar que la explotación del gas natural continúe condicionada a la explotación del crudo. Entonces, tanto el nivel de reservas como la producción neta anual de Venezuela han aumentado desde 1990, pero debido a la situación actual de la industria petrolera en el país, la producción en este sector se ha visto afectada y sería factible que siguiesen cauces diferentes y se aplicasen los nuevos objetivos para explorar y explotar reservas no asociadas al petróleo, y si se aprovecha el gas contenido en aquellos yacimientos donde el petróleo se está agotando, o si se emplean tecnologías que permitan la extracción del petróleo sin inyectar el gas natural. Todo esto es en pro de que Venezuela cuenta con un gran potencial para ser un país exportador de gas natural. El siguiente punto a tratar es las previsiones de oferta y demanda. Comencemos con las previsiones de la oferta, que se espera que a mediados de este siglo el gas natural, utilizado principalmente para la generación eléctrica, podría desplazar al petróleo como el principal combustible de transporte. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que para el 2040 la producción global de gas aumente en un 43%. Los Estados Unidos representan la mayor parte del crecimiento hasta el 2025, pero otros países también tendrán una gran participación, como por ejemplo Canadá, China y Argentina. Con respecto a las previsiones de la demanda, se estima que para 2040 la demanda mundial de gas se ubique en cerca de 5.400 billones de metros cúbicos, incrementando en un 44% respecto al 2017. A pesar de que Estados Unidos se ubica como el mayor consumidor de gas a nivel mundial para el periodo entre el 2017 y el 2040, el crecimiento del consumo de gas provendrá principalmente de China, India y Medio Oriente. En relación con la demanda de gas natural por sectores, de acuerdo con estimaciones, el sector industrial es el principal factor causante del crecimiento del consumo de gas para los próximos años. Para el 2040, la demanda de gas industrial se prevé que sea de 1.400 billones de metros cúbicos, representando una participación del 27% en la demanda global. Adentrándonos un poco nuevamente en el mercado nacional, PDVSA Gas ha reconocido la inestabilidad del mercado nacional, causa que afecta directamente los planes de previsión
que la entidad pueda proponer, haciendo así que dichos planes sean modificados constantemente y no se tenga trazado un fundamento sólido a seguir para poder estimar unas previsiones concretas. Un cordial saludo a todos mis compañeros y a la profesora María da Costa. Mi nombre es José Machado y voy a continuar con la presentación a partir del punto número 7, política energética. Tenemos que la energía posee características que la relacionan con otros sectores económicos directamente, ya que inclusive la manera en cómo una determinada sociedad obtiene, transforma y utiliza la energía define las posibilidades de incrementar la productividad del trabajo humano y de diversificar sus resultados, influyendo directamente en el desarrollo de la población. Teniendo esto en cuenta, en el ámbito internacional tenemos que en la Conferencia de París del 2015 resultó en compromisos nacionales y políticas de reducción de emisiones de gas invernadero. París también reconoció que la fijación de precios para el carbono puede servir como una de las herramientas para lograr los objetivos de reducción. Conjugando este contexto de perspectivas legales internacionales al desarrollo de las tecnologías que posibilitarán la comercialización más amplia del gas natural, es cada vez más plausible el escenario donde el gas natural adquiere mucha más relevancia en las matrices energéticas y en mucho menos tiempo de lo que se imaginaba originalmente. En cuanto a nivel nacional se refiere, en Venezuela tenemos que se ha crecido con la concepción de que es un país netamente petrolero. Si bien esa ha sido la realidad dominante, la visión que se propone es la de cambiar urgentemente el énfasis y el curso para centrarse y dar prioridad al gas natural como eje central de la industria. Si se desarrolla el potencial gasífero de Venezuela, podría más que doblar la producción de hidrocarburos como petróleo y gas actual, alcanzando así los 7 millones de barriles equivalentes diarios para el 2035. Esta visión asume una política de diversificación y maximización de producción en vez de una política de protección de precios. En ese sentido, el gas natural puede cumplir un rol fundamental como palanca para reimpulsar el desarrollo de la industria petrolera y gasífera venezolana en el futuro. Ahora tenemos el índice de concentración de mercado. El consumo de gas natural creció principalmente debido al incremento de su uso en procesos industriales, acompañado por un crecimiento gradual del consumo de gas natural en los hogares. Desde 2002 y hasta la actualidad, el consumo de gas natural se aceleró, como consecuencia de la instalación de ciclos combinados de gas natural que utilizan gas natural como combustible para generar energía eléctrica. La demanda de gas natural en el sector industrial como metalurgia, productos químicos, industria petrolera, entre otras, presenta un 44% en la demanda total. Es la segunda fuente de energía más utilizada en la industria en general, después de la electricidad, claro. El sector eléctrico presenta una demanda del 31% de la oferta mundial del gas natural, ubicándose en el segundo sector con mayor demanda, seguido del uso doméstico y como combustible vehicular. El gas natural, aunque poco frecuente, tiene otro uso. Se utiliza como combustible marítimo, y este se espera que se pueda extender en los próximos años. La Organización Marítima Internacional ha creado zonas en las cuales se controla el nivel de emisiones de carbono. Actualmente son zonas llamadas por sus siglas en inglés ECA o Emission Control Area. Ahora veremos la producción de gas natural, que consiste en extraer el gas natural del subsuelo hasta llevarlo. Ahora veremos la producción de gas natural, cuyo proceso consiste en extraer el gas natural del subsuelo hasta llevarlo a la superficie. Esto se hace a través de métodos de perforación de los yacimientos ubicados en tierra firme y costa afuera. El gas puede encontrarse disuelto con el petróleo o en forma libre. En Venezuela, por ejemplo, existen yacimientos de gas asociado, donde predomina la presencia de crudo y condensado, y así también como yacimientos de gas no asociado, donde el gas simplemente se encuentra de forma libre. El gas natural entonces es sometido a un paso previo a la fase de procesamiento, el cual consiste en la eliminación de impurezas tales como agua, dióxido de carbono, etc. El agua se separa con productos químicos que absorben la humedad. El sulfuro de hidrógeno es tratado y eliminado, y dichas sustancias se recuperan para ser posteriormente comercializadas. Básicamente, el gas natural en la fase de procesamiento es sometido a un proceso de extracción de líquidos, el cual se somete al gas natural rico libre de impurezas, con la finalidad de separar el gas metano seco de los llamados líquidos del gas natural, o por sus siglas LGN, integrados por propanos, butanos, gasolina natural y nafta residual. Estos líquidos del gas natural son enviados posteriormente a plantas de procesamiento,
los cuales permiten separar en los componentes más livianos como el propano, normalbutano, gasolina natural, nafta residual, como ya se mencionó, que se almacenan posteriormente en forma refrigerada y presurizada en recipientes esféricos. Luego, el gas natural en sí es almacenado hasta pasar a la fase de transporte. Respecto a la producción de gas natural, podemos ver acá un ejemplo sencillo en el cual se representa mediante un diagrama de flujo cómo el gas es principalmente extraído y cómo queda en gas licuado natural, luego de pasar por las plantas de licuefacción, cómo se transforma a eso luego de ser gas natural seco, cómo se convierte en gasolina natural luego de salir de una planta de fraccionamiento, etc. Tenemos ahora el consumo de gas y sus ventajas sobre otros combustibles. Es destacable que los 3 países principales consumidores de gas natural en el mundo son Estados Unidos, Rusia y China. El consumo de gas natural mundial disminuyó un 1.4% en 2020 según datos recolectados. Lo ha hecho a un ritmo más lento que otros tipos de energías fósiles. Sin embargo, ha disminuido su uso dado la batalla que tiene el gas natural actualmente con otro tipo de energías renovables, como son en el caso de la producción eléctrica, la energía nuclear y en el caso del parque automotor, la presentación de carros eléctricos. No obstante, el consumo de gas puede experimentar una tendencia al alza debido al abandono del carbón como combustible. A nivel nacional, la producción de gas natural se expresa mediante la siguiente gráfica, donde claramente se observa una disminución de producción significativa desde el año 2018 hasta el año 2020, que puede verse a la situación de deterioro que presenta el país actualmente, lo que conlleva de manera directa e indirecta al deterioro de sectores como explotación, distribución, procesamiento, exportación de hidrocarburos en general. En dicha imagen también se aprecia el uso del gas natural comparado con otras fuentes de energía. De datos extraídos en tablas también podemos observar una gran disminución progresiva desde el año 2011 en el consumo de gas natural a nivel nacional, donde la crisis económica empezaba a azotar a los principales sectores económicos del país. Tenemos entonces las ventajas del gas natural frente a otros combustibles, donde para poder extraer dichas ventajas primero habría que seleccionar un sector específico de consumo, dado que la lista puede extenderse mucho y mucho en función del sector específico. Tenemos, sin embargo, algunas generalidades, como que al no contener azufre ni plomo es más amigable con el ambiente, no produce hollín ni partículas en suspensión dañinas para la respiración humana, el producto de su combustión produce una menor cantidad de gases de efecto invernadero frente a combustibles como el carbón, también es más económico que combustibles como el gas LP o diésel. En caso de uso doméstico es controlado mediante medidores individuales que facilitan la exactitud de consumo. Cuenta con abastecimiento continuo mediante gasoductos, no es tóxico y puede ser odorizado con mercaptano para distinguirlo fácilmente y prevenir su concentración para disminuir riesgos de explosión o incendio. Complejos industriales y desarrollo petroquímico. La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Sinopec y Royal Dutch Shell son 2 de las 5 mayores empresas de petróleo y gas del mundo por ingresos. Saudi Aramco es la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita y es la 4ª compañía de petróleo y gas más grande por ingresos. Le siguen la compañía estadounidense ExxonMobil y el gigante energético británico British Petroleum, por sus siglas inglesas BP. La industria petroquímica en Venezuela constituye uno de los pilares para el desarrollo nacional, ya que a partir del gas natural se producen materias primas e insumos esenciales para la potabilización del agua, actividades agrícolas y para la producción de alimentos, empaques plásticos, solventes de pinturas, materiales de construcción, materiales médicos, medicamentos, entre otros. Esta industria es transversal a todos los sectores de la economía del país. Venezuela cuenta con 3 complejos petroquímicos ubicados en los estados Anzoátegui, José Antonio Anzoátegui, Carabobo, que es Morón, y Zulia, que sería el complejo Ana María Campos. Tenemos ahora los proyectos del gas natural, donde se tiene que a nivel internacional hay diferentes proyectos planteados, los cuales se tocan a lo largo de toda la investigación,
aunque en términos generales encontramos que en su mayoría tratan de utilizar el gas natural como fuente de energía alternativa para disminuir el impacto económico y ambiental. No obstante, a nivel nacional se detallarán los principales proyectos trazados con el tiempo en Venezuela. De la selección de 10 proyectos a nivel nacional, se detallará el que se considera más importante, el cual es el proyecto de Gas Anaco, o por sus siglas PGA, que tiene como objetivo la construcción de 5 centros operativos con capacidad de recolectar, comprimir y transferir una producción de 2.559 billones de pies cúbicos de gas y 34.55 millones de barriles diarios de petróleo liviano, con la finalidad de manejar en forma confiable y segura la producción de gas y petróleo de los campos San Joaquín, Santa Rosa y Zapato María R, como parte de la fase 1, y Santa Ana y Aguasay como parte de la fase 2. Además, se contempla la construcción de la infraestructura para interconectar los centros operativos del proyecto y la sala de control de producción de gas Anaco, con la finalidad así de efectuar monitoreo, manejo de alarmas, tendencia histórica de variables, simulaciones de producción, pruebas de pozos y manejos de activos. La inversión total estimada es de 2.741 millones de dólares y se estimó que el proyecto culminara en el año 2016. El saldo de las obras al 31 de diciembre del 2011 fue de aproximadamente 2.072 millones de dólares. También se tienen otros proyectos destacables como el aumento de la capacidad de fraccionamiento José, la interconexión Centro-Oriente-Occidente, o por sus siglas ICO, el proyecto Autogas, que todos conocemos, y otros proyectos como la plataforma del Tana, Sistema Nororiental de Gas, o por su nombre Sinorgas, Pirital 1, el cuarto tren San Joaquín, Soto 1 o proyecto de gas Santo Tomé. Muchas gracias, esperamos que la presentación haya sido de su agrado.